¡Hey, hey! El Gran Khan está de vuelta finalmente, banda. Espero que estéis preparados para la restauración del Imperio Mongol en Victoria 3. Este es el segundo capítulo de la serie del Imperio Mongol, formándolo con mods de Battle Royale. La primera parte en la descripción. La primera parte. Chicos, y nuestro siguiente objetivo va a ser Siberia nuevamente. Es verdad que ya tenemos acceso al mar, sin embargo, bueno, estas fronteras deben ser limpiadas. Sobre todo tenemos que tomar este estado de acá, que vendría de Perlas. El buen Transbacalia, que serían 100.000 de PIB, es bastante poco, pero al menos tiene una que otra construcción que nos puede venir bastante bien, la verdad. Así que let's go, tomando, vamos a darle devolución del estado. Vamos a tener un poco de infamia, pero no os preocupéis. La verdad es que a este punto de la partida la infamia no interesa mucho. De hecho tenemos muy poca infamia, ¿vale? Y otra cosa que podríamos pedirle para tener de una vez por todas una frontera con Perm, puede ser Toms. La verdad es que Toms nos pueden vivir bastante bien. Y claro, ellos sobrevivirían acá en el Alto Yeniseisk, que por cierto no tiene prácticamente nada de PvP. Pero Tom sí que tiene lo suyo, la verdad. Así que nos puede venir de perlas. Vale, chicos, en breve se vienen las primeras fábricas textiles de todo el país. ¡Ole! Comunicación de masas, vámonos. Espectacular realmente. Vale, chicos, estoy pensando si deberíamos tomar o no Toms. Aunque creo que si queremos que nos tomen en serio, es extremadamente importante tomar Toms. Aunque es verdad que va a tener problemas económicos, sobre todo por la universidad. Es una universidad nivel 3, tío. En el peor de los casos lo bajaremos a nivel 2 o a nivel 1, pero al menos tendríamos la primera universidad del país. Así que sí, banda. Vamos a convertir un vasallo. ¿Cómo que el pastel? Tenemos que tomar Toms nada más. Órale, Wisim. It's Tom times Ottomano. ¿Se viene, chicos? Uy, uy, uy. El problema es que, claro, ahora sí que sí. Tenemos un infame más o menos grande, así que hay que descansar un poco después de esto. Órale, banda, tenemos ya las primeras fábricas textiles del país. La verdad es que nos vienen bastante bien hasta el momento. Y son más o menos productivas. Vamos a ver si nos pueden dar una buena cantidad de dinero. Vale, chicos, la guerra está a punto de empezar. Se viene, banda. Por cierto, estoy exportando maíz a Rusia, así que bueno, con eso vamos a tener unos cuantos ingresos más, aunque no son muchos en realidad. Se viene, banda, mucho cuidado. El Imperio Mongol está listo para unificar sus tierras luego de tantos años. Let's go a las armas. Órale, Wisi, vamos a movilizar, señores. Bueno, no había movilizado hasta el momento. Igual no tiene ejército, así que ni para preocuparse. Vamos a mandar obviamente a Toms, que es la capital de Siberia. No, pobre pibe. El rey Titus Tugialauk. Vale, chicos, vamos a intentar obtener 100 controles de inmigración. Let's go, otomanos, para ver si podemos tener un poco de inmigración en el Imperio Mongol. Obviamente eso nos viene bastante bien, la verdad. ¡Vamos! ¡Ha capitulado Siberia! It's free real estate. ¡Guau, chaval! Ahora sí que sí, Mongolia va agarrando forma. He pasado de 2.6 a 3,2 millones de PIB, banda. Espectacular realmente. Bueno, hemos bajado un poquito el tema del dinero, bastante diría yo. Pero claro, es cuestión de integrar a esta gente. Y sobre todo uno de los gastos más grandes es esta universidad. Lo suponía, hace gastar demasiado dinero. Vamos a bajarla a nivel 1. Hay que mantener esta universidad, banda, pero hay que bajar un poquito el nivel, ¿vale? Al menos ya tenemos la primera universidad de todo el país. Además, ahora sí que sí necesitamos papel, así que vamos a hacer unas cuantas fábricas de papel, las cuales nos vienen de perlas. Y por cierto, sí, he mandado a hacer industria de armamento, quiero estar bien preparado. Lo bueno es que también tenemos un nuevo sector de la construcción, eso va a ayudar bastante. Pero ahora que tenemos para hacer papel, hay que hacerlo, banda. Vamos a unas cuantas fábricas de papel
nuevamente en Urga. Prometo vamos a centralizar todo en Urga, banda, ya que los otros lugares están bastante despoblados. Bueno, alguno que otro lugar no está tan despoblado, pero en general hay varios lugares despoblados en el país. Además de que necesito más burocracia para poder integrarlos. Yo creo que uno de los primeros lugares va a ser Tons, ¿vale? Pero necesitamos, en efecto, más burocracia. Vale, hacemos una fábrica de papel. Ahí está, vamos a hacer 3 fábricas de papel, banda. Siempre suelo hacer 3, aunque en realidad depende. Hay ocasiones en las cuales hago 5, vamos a hacer 2 acá y el resto así. Vale, chicos, ya que estamos, vamos a declarar finalmente intereses en Manchuria. Y ya que vamos a estar en paz, creo que ya toca mejorar un poco más el ejército. Al menos artillería móvil para que dé un poco más de miedo. No olvidemos que solamente tenemos 10 brigadas, lo cual es muy poquito. Vale, pues no ha salido la primera, como era de esperarse. Debemos aceptar que los migrantes no practiquen su fe como nosotros. Terrible. Pues let's go, vamos a por esto. Y la verdad es que respecto a leyes, Mongolia está muy atrasada, De verdad, no sé cómo vamos a conseguir multiculturalismo, pero de alguna manera tendremos que hacerlo. Es más, ni siquiera podemos hacer ejército profesional. Ahora, el reconocimiento de sus logros. Con las recientes inversiones en Urga, la industria de las materias primas ha obtenido un balance positivo por campamento de leñadores. ¡Ole! Enseguida ha surgido un grupo de interés tratando de atribuirse mérito. El grupo nacionalista merece todo el mérito, ¿es verdad? Debería llamar... No, terratenientes para nada. Todo el mérito lo tienen los industrialistas, banda. Vale, hay que darle poco a poco más poder a los industrialistas, es muy importante. Vamos, son leales y bueno, el problema es que son muy débiles, tío. Vamos a intentar darle un poco más de poder, pero creo que necesitamos autoridad. Vale, chicos, ya que estamos aburridos, vamos a sacar a pasear al ejército y vamos a invadir Kamchatka porque... No, terrible, banda. Pobre pibes, este es tan peor que Siberia. No, bueno, Siberia incluso está un poco mejor en PIB. Y eso que ha sido destrozado en 3 guerras, literalmente. Pero bueno, vamos a anexar Kamchatka. Con esto tendríamos acceso prácticamente a América. O al menos estaríamos muy cerca de llegar a América. E incluso podemos hacerlo en este episodio, tal vez. De hecho, eso sería un hito muy galáctico para el Imperio Mongol. Pero no, vamos a ir primero por Kamchatka. Let's go, hermanos. ¡Órale, Wisim! Ahí estamos, sin miedo a nada, por supuesto. Y también le vamos a pedir Chukota. ¿Por qué, Juan? Bueno, porque necesitamos conquistarlos completamente. Vale, chicos, al menos respecto a burocracia estamos bastante bien. Por lo tanto, vamos a empezar a integrar Yakutsk. Y creo que con esto tendremos ya prácticamente todos los estados integrados. O, a ver si falta uno. Vale, faltan 2. Tenemos Yakutsk, que lo vamos a poner ahorita. Y Tuva. Claro, Tuva está por acá. Es bastante pequeño y la verdad es que lo integraremos al final. Vale, ya que estamos con el grupo valiente, vamos a integrar Cuba también, ya que solamente son 10 de puntos de burocracia y tenemos bastante de eso. Así que estamos de ferlas, ahí estamos, vamos a empezar a mandar al ejército de una vez por todas, pero no que lleguen rápido. Pobre Kamchatka no sabe lo que se le espera. Es verdad que nuestro ejército está en ajuste de reglamento todavía, pero sin embargo, claro, pues Kamchatka no tiene ejército, así que ni preocuparse. Ahora, los otomanos, tenemos una frontera muy pequeña con ellos, pero al menos tenemos una. ¡Ah, este la guerra con Kamchatka! ¡Let's go, otomanos! ¡A las armas, señores! Ahí estamos. El ejército me lleva unos cuantos días. Ok, unos cuantos, no me refería a 40 días. Vale, chicos, he construido un nuevo centro de la construcción para poder empezar a construir más rápido. Vamos a hacer más series de herramientas. Y como podéis ver, bueno, Kamchatka está a punto de caer. Pobre Kamchatka. Bueno, Kamchatka, diste lo mejor de ti, bro. Y nuestro siguiente objetivo, banda, quiero que sea Manchuria, ¿vale? Yo estoy intentando hacer una alianza con Corea, aunque claro, es bastante complicado. Yo creo que vamos a seguir con temas de producción, banda. Es muy clave, ya que estamos bastante atrasados. Aunque también el tema, no puede ser, apenas vamos a tener como policiales. El tema de... por ejemplo, nacionalismo me parece muy clave. Estamos bastante mal en autoridad. Igualitarismo también vendría bastante bien. Sobre todo Ganso Central también vendría. En realidad hay muchas cosas que investigar, como podéis ver. Pero creo que ya toca, banda, ir a por motor férico. Let's go, tomanos. Con esto vamos a tener industrias del motor. Y con eso vamos a ir poco a poco construyendo nuestra industria para los ferrocarriles. Bueno, Kamchatka, diste lo mejor de ti, bro. Y por eso te admiro. ¡Vamos! Kamchatka ha caído, señores. Oye, hemos aumentado bastante nuestras ganancias, sorprendentemente. No sé cómo, pero sí, ahora ganamos un poco más, así que estamos de perlas. Aunque claro, el PIB no subió prácticamente nada. Vale, chicos, nuestro club está preparándose ya para invadir Manchuria. Vamos a aumentarlo al menos a 20 brigadas, creo yo. Tenemos solamente 13, más o menos ahora mismo. Ole, banda, no puede ser. Chukotka tenía
yacimientos de oro. Eso explica todo, tío. Con esto vamos a tener mucho más ingresos dentro del país. La verdad es que no viene de perlas. Y de hecho, una de las razones por las cuales quiero invadir Manchuria también es porque también tiene yacimientos de oro en uno de estos lugares. Por ejemplo, aquí en Manchuria Exterior tiene 6 yacimientos de oro, el cual está dando un montonón de dinero. Vale, chicos, cuidadísimo. Una semana más y empieza la guerra. No sé si estamos preparados. Creo que sí, no debería ser ni un problema en realidad. Se están haciendo más herramientas. Efecto revuelta rusa. Vale, chicos, en esta guerra sí vamos a movilizar a toda la gente brava por si acaso. Esperemos que no se meta a Kazan, ni se le ocurra a Kazan meterse, porque si no, la guerra puede ser complicada. Así que sí, vamos a mandar a toda la gente brava. Let's go, otomanos. ¿Cómo se atreven estos rusos a intentar independizarse? How dare you, way. Vamos a mandar a toda la gente brava. Taca, 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 taca. Ahí estamos, perfecto. Y lo vamos a mandar al único frente que hay, que por cierto parece que quieren atacar por 2 frentes. Vale, chicos, los rusos están preocupados. Más vale que se rindan. Si no, tenemos que ir a guerra y vamos a perder unos cuantos años, o tal vez solamente unos meses, ya que, bueno, no podemos atacar por 2 frentes. Literalmente nuestro ejército es muy pequeño para eso. Así que sí, va a haber guerra. Let's go, otomano. Vamos a ir un time lapse time, creo yo. I think so. Y bueno, como era esperarse, el Khan está de vuelta, banda. No va a ser mucho problema por el momento. Nuestro ejército es superior, como podéis ver ahí. ¡Vamos! Por fin, banda, conseguimos algo luego de tantísimos años, tío. Sin controles de migración. Let's go, otomanos. Esto va a ayudar bastante, banda. Pero claro, tenemos que ir a las siguientes leyes. Lo que más quiero... Bien, le hemos quitado un poquito de fuerza a los terratenientes, que era lo que más quería. Como podéis ver, esto le da fuerza a la monarquía, los burócratas hereditarios, las levas campesinas y la servidumbre. Otra de las cosas que tenemos que quitar ya es las levas campesinas lo antes posible. De hecho, esto en el tema del ministro interior también puede venir bastante bien. Vale, chicos, vamos a intentar obtener ejército profesional. Es súper clave para quitarle más poder a los terratenientes. Let's go. Ojalá podamos conseguirlo. Ahora, Luis, dime que sí, por favor. Vale, en teoría se puede conseguir, en teoría, solamente que demora muchísimo. Vale, chicos, y ahora sí que sí, llegó la hora de la verdad. Vamos a hacer las primeras acerías, pero para que funcionen, vamos a necesitar lo que estamos investigando ahora mismo, que son los motores atmosféricos, con los cuales vamos a desbloquear nada más y nada menos que las industrias de motor, y con los cuales vamos a poder hacer los ferrocarriles. Así que sí, vamos a ir a Mongolia, a la industrialización lo antes posible. Pero para ello necesitamos ciertas cosas, como por ejemplo minas de carbón y lo que había mencionado ya, acerías. Así que vamos a hacer unas cuantas acerías, banda. Vamos a hacerlas en Urga, por supuesto que sí. Vale, chicos, no salió nada bien el tema de las levas campesinas. No salió el tema del ejército, así que vamos a buscar alguna otra cosa que podamos cambiar. Y sobre todo que le quite poder a los terratenientes. Al menos ya han pedido un 10% de cuota, así que de perlas. Vale, chicos, vamos a ir a por fuerza policial específica. Con esto, vamos a evitar las sucesiones en el futuro. La verdad es que no es mucho, pero algo es algo. Además tiene 43% de probabilidad de éxito, lo cual es un montonón. Vale, chicos, hasta que por fin ya estamos en su estado capital. Por lo tanto, han empezado a perder la guerra, así que de perlas. Ya quiero acabar con esta revuelta lo antes posible, porque ya empezó a afectar la economía. He perdido más o menos 150.000 en reservas de oro, pero no es tanto. Y también sigo mejorando el ejército, banda. Necesitamos hacer muchos más cuarteles. He hecho más o menos unos 10 más para enfrentarnos a Manchuria, que como podéis ver acá, ya en PvP lo estamos igualando bastante. Y también en ejército. En ejército, al menos en cantidad, lo hemos igualado, y en calidad también. Aunque, ojo, que han mejorado también un poquito su ejército. Vale, y finalmente se han rendido, banda. Ahí estamos, han capitulado, señores. ¡Perfecto! ¡Guau, chaval! ¡Ole! Nuevamente empezamos a ser ricos, banda. Perfecto, 4.5 millones de BIB. Y eso es que hemos aumentado bastante el ejército, ¡LOL! ¡Fibra de oro! ¡Wow! No, ya está, chicos. Se ha descubierto oro en Chukotka. Gente de todos los rincones del planeta converge allí, con la convicción de que harán el próximo gran filón y harán la riqueza. Difunde la palabra. Mío, es todo mío, XD. Vale, vamos con esto. No necesitamos tanta gente ahí va a haber más. Lo que más necesitamos, banda, es aumentar el rendimiento del oro para poder tener más dinero. ¡Espectacular! Tenemos motor atmosférico, justo lo que necesitamos. Ahora sí podríamos ir a tal vez por querer otro lugar, aunque no lo veo tan necesario. Creo que puede ser herramientas mecánicas, banda. O tal vez algo más clave, como por ejemplo igualitarismo, lo cual nos va a dar multiculturalismo. Creo que esto es mucho más importante, sobre todo teniendo en cuenta que estamos formando el imperio mongol. Aunque también es clave el banco central para la acuñación. Pero no, si vamos a ir a por igualitarismo, necesitamos ese multiculturalismo. Eso va a ser la diferencia en nuestro imperio.
¡Vamos! Tenemos fuerza policial específica. Esto es extremadamente importante, banda. Menos 5% de radicales por dimensión de nivel de vida y menos 15% de penalizaciones de estado por agitación. ¡Wow! Y bueno, le da un poquito de fuera a los terratenientes, fuerzas armadas y polla burguesía, pero no pasa nada. Esa gente luego espalda, así que de perlas. Y ahora somos el puesto 98, banda. Ya en el puesto 114 o algo así. Así que sí, estamos bastante bien. Vale, chicos, vamos a volver a intentar abolir la servidumbre. Ojalá se pueda. Y con esto, chicos, hemos terminado este segundo episodio de Victoria 3, el Imperio Mongol. La verdad es que me la he pasado de perlas. Este segundo episodio pues no ha costado tanto como el primero, es claro, ya que hemos conquistado más que todo países muy débiles. Sin embargo, en el siguiente episodio, que será dentro de pronto, conquistaremos prácticamente toda China, que es obviamente la parte más complicada de conquistar. Además, quiero agradecer a todos vosotros por haber votado en la encuesta de cuál es tu serie favorita o cuál es la que más te gusta ver. De verdad, muchísimas gracias, ya que esta información me ayuda muchísimo a poder seguir subiendo vídeos de manera más rápida. Además, quiero que sepáis, banda, que todas las series se van a terminar. Ninguna serie de Victoria 3 debe ser abandonada. Por lo tanto, muchas gracias de verdad por estar atentos y comentar en todos los vídeos. De verdad, os agradezco de corazón. Y ya para terminar, no olvidéis que por tan solo $1 al mes podéis acceder a contenido exclusivo de miembros del canal, que por cierto cada semana va aumentando. Ahora sí, espero que os haya gustado el vídeo hoy. Y nos vemos. Adiós. Hasta luego, chavos.